Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Repitamos el 10 todos juntos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿Cuánto dicen amén? Bueno, tome su asiento. Que el Señor nos bendiga con su palabra, nos edifique a través de su palabra. Como título le hemos puesto: el clamor de los redimidos. Así le hemos puesto a esta enseñanza o a este sermón: el clamor de los redimidos. ¿Por qué razón? Porque en el versículo 10, ahí nosotros vemos el clamor de toda esta gente. Por eso le pusimos el clamor de los redimidos. El 9 dice: después de esto miré. En otras palabras, después de haber visto a los 144,000 sellados, que son 12,000 de cada tribu de Israel, después de haber visto esa gente, él mira esta otra multitud. Por eso él dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. En cambio, el primer grupo que él vio sí tenían un número exacto: 144,000 sellados, 12,000 de cada tribu. Pero cuando él ve esta multitud, él dice: es una multitud la cual nadie podía contar. Ahora, ¿de dónde vienen? ¿De dónde son esta multitud? ¿De dónde los tomó Dios, el Señor? De todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. De ahí Dios los toma. Y dice que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces Juan dice: yo vi una gran multitud que no son judíos, que no son del pueblo de Israel. Y esa multitud era tan grande que nadie puede contarlos. Y toda esa gente que él vio, dice, fueron tomadas de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos y de todas las lenguas. Entonces esa multitud fue tomada de ahí. Pero ¿dónde los ve el apóstol Juan? Él los ve en el cielo, delante de la presencia de Dios y delante del Cordero. Por eso Juan dice: estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Esta gran multitud
estaban delante del trono de Dios y también estaban delante del Cordero, en la presencia del Cordero. Ahora, ¿cómo estaban vestidos? Dice, toda esta gente estaba vestido de ropas blancas y en sus manos tenían palmas, dice. ¿Sí se acuerdan cuando el Señor entró a Jerusalén por última vez montado sobre un pollino? Dice que toda la gente tomó palmas en las manos y lo ponían delante de aquel pollino y el Señor pasaba. En la Biblia lo tienen puesto como la entrada triunfal. Entonces, hermanos, vemos a esta multitud en la presencia de Dios, en el cielo. Estos no estaban en la tierra. Juan los ve delante del trono de Dios, delante de la presencia del Cordero. Y toda esta multitud estaba vestida, dice, con ropas blancas. Entonces ahora la segunda pregunta es esta: ¿quiénes son estos? ¿Seremos nosotros o quiénes son? Entonces, si va al versículo 13 y 14, se va a dar cuenta quiénes son y de dónde el Señor los salvó. Versículo 13 y 14. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Juan dijo: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso le pusimos el clamor de los redimidos. ¿Por qué? Porque toda esta multitud, el Señor los redime, el Señor los salva. ¿En dónde? En la gran tribulación. En otras palabras, toda esta multitud son aquellos que van a ser salvos, van a ser redimidos por el Señor en aquel tiempo que la Biblia llama la gran tribulación. Esto no somos nosotros, nos vamos con Cristo antes de eso. Entonces, por eso Juan especifica y el personaje le responde, porque Juan dice: Señor, yo no lo sé, tú lo sabes. Y aquel personaje le dice: mira, estos que ves con ropas blancas son aquellos que han salido de la gran tribulación. Es una etapa donde el anticristo va a perseguir, hermano, a todos aquellos que van a creer en el Señor Jesús. Y los va a decapitar, les va a cortar la cabeza. Por eso la Biblia dice aquí: estos salieron de la gran tribulación. Fue ahí en medio de la gran tribulación donde han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ustedes bien saben que Jesús nos redimió con su sangre preciosa. Ustedes bien saben eso. Entonces, hermanos, para avanzar, ¿quiénes son esta multitud? Dios los toma de diferentes naciones, tribus y lenguas. Ahora, ¿de dónde fueron salvados? ¿De dónde Dios los rescata, los redime? Dice: de la gran tribulación. Es un periodo de sufrimiento, de persecución. Es ahí donde el Señor los va a salvar.
Ahora, como los salva de la gran tribulación, los redime, los alcanza allí. Esta gente creyó en el Señor en medio de la gran tribulación. Ahora, vea el versículo 10. El reconocimiento de esta gran multitud. El agradecimiento de esta gran multitud. En el versículo 10 dice: y clamaban a gran voz diciendo. Pero oiga el clamor, que eso es lo que me llamó la atención. Dice, clamaban a gran voz, gritaban, hermanos, de manera fuerte y decían. ¿Qué es lo que clamaban? Díganlo fuerte. Oiga el clamor. La salvación le pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, pero también la salvación le pertenece también al Cordero. Ahí está. Entonces es ahí donde, hermanos, entramos en el punto número 1. El clamor de la multitud. Entonces, cuando yo leí el clamor de esta multitud, entendí algo. Estaban reconociendo que la salvación de ellos tuvo su origen en Dios. Por eso están diciendo, la salvación le pertenece ¿a quién? Vea ese clamor, eso fue lo que me llamó la atención. El clamor de ellos. Toda esta multitud clamaba, gritaba diciendo, la salvación, en otras palabras, la salvación de ellos provenía de Dios. La salvación le pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. En otras palabras, este clamor de esta multitud nos revela que Dios es la fuente de nuestra salvación. Voy a repetirlo de vuelta. Dios es la fuente de nuestra salvación. El que Dios, hermanos, te haya salvado a ti y a mí y a todos los que han de creer, no es algo que surgió en el corazón del hombre. La salvación de nuestras almas del castigo eterno se originó en Dios. Dios es la fuente de nuestra salvación. No es algo que la religión haya inventado. Por eso nosotros creemos que ninguna religión puede salvar al hombre. El único que puede salvar al hombre del castigo eterno es Dios a través de Jesucristo. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Jóvenes, para que comprendan, el origen de la salvación de tu alma es Dios. Fue Dios el que originó lo que es la salvación. La fuente de la salvación de tu alma y de la mía es Dios. Por eso esta multitud reconocían eso. Por eso, como ellos reconocían eso, entonces dice la palabra, clamaban a gran voz diciendo, mi salvación le pertenece a Dios que está sentado en el trono. Mi salvación le pertenece al Cordero de Dios. Por eso, si ustedes se dan cuenta, el clamor de ellos reconoce, en ese clamor reconocen que la salvación de sus almas se originó en Dios. Dios es la fuente de esa salvación y también el Cordero. Entonces, si se da cuenta,
se le atribuye al Cordero también nuestra salvación. Se le atribuye a Dios el Padre nuestra salvación. Entonces, hermanos, mire, que esto quede en su corazón y en mi corazón, que la salvación suya, la salvación de su alma, porque lo que Dios busca es salvar nuestras almas. Lo que Dios busca, lo que Dios quiere es salvar el alma del hombre. Porque la palabra dice, el alma que pecare, esa morirá. Así dice la Biblia. El alma que pecare, esa morirá. Pero como Dios no quiere que nadie se pierda, oiga, así lo dice la Biblia, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todo ser humano venga al arrepentimiento. En otras palabras, Dios quiere la salvación del ser humano. Pero el ser humano debe de poner su parte, que es arrepentirse de sus pecados y creer en el Hijo de Dios. Eso. Entonces, hermanos, por eso me llamó la atención el clamor, porque me revela el origen de mi salvación, la fuente de mi salvación. Les pregunto, ¿quién es la fuente de nuestra salvación? ¿Quién es el origen de nuestra salvación? Dios. Dios es la fuente de nuestra salvación. Por eso mire, desde que el hombre y la mujer pecaron, Dios desde ahí comenzó a buscar al ser humano para salvarlo. Nunca el hombre buscó a Dios. Fue Dios el que buscó al hombre. Fue Dios el que te buscó a ti, porque tú y yo no queríamos. ¿Cuántas veces no te hablaron y muchas veces rechazaste? ¿Cuántas veces no te predicaron de Cristo y muchas veces lo rechazamos? Yo me acuerdo, hubo un hermano, me habló de Jesús, estaba perdido. Yo me enojé, le dije, no me hables de eso ahorita, váyase para allá por favor, dice uno. Entonces se da cuenta, el hombre nunca es el que busca, siempre es Dios. Por eso Jesús dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oiga eso, le vuelvo a repetir, Jesús dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos han sido encontrados por el Señor? Estábamos perdidos, pero hemos sido hallados. Estábamos muertos, pero el Señor nos ha resucitado. Eso fue lo que dijo el padre del hijo pródigo. Mi hijo muerto era, pero ahora ha resucitado. Mi hijo estaba perdido, pero ahora ha sido hallado. Entonces la salvación nuestra, hermanos, se originó en Dios. Él es la fuente de nuestra salvación. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Alabado sea el Cordero de Dios. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor Jesús? Aleluya. Si no fuera por Él, hermano, no estuviéramos aquí. Pero damos gracias al Señor. Ahora, ya miramos con ustedes el origen de nuestra salvación. ¿Quién es el origen de nuestra salvación? Dios. Ahora, veámoslo
¿Desde cuándo Dios planeó esto de la salvación? Vaya conmigo. Primera carta del apóstol Pedro, es el número 2. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Este pasaje nos va a revelar desde cuándo Dios y el Cordero planearon la salvación del ser humano. Primera carta de Pedro, capítulo 1, vamos a leer del 18 al 20. Dios es el origen de nuestra salvación. Dios y el Cordero es la fuente de nuestra salvación. Si ya lo tienen, vamos a leerlo. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora versículo 20 que nos revela eso. ¿Qué dice? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Oiga eso. Entonces el origen de nuestra salvación es Dios. La fuente de nuestra salvación es Dios y el Cordero. Y como Dios es la fuente de nuestra salvación, ahora Él nos revela en su palabra desde cuándo Dios y el Cordero establecieron el plan, establecieron la forma en que el hombre va a ser salvo. Le explico, versículo 18. Dice: ustedes bien saben, porque ahí dice sabiendo. Entonces, nosotros ya sabemos. Entonces, ustedes bien saben que fueron rescatados, que fueron redimidos de esa vida vana que vivían, la cual ustedes heredaron, recibieron de vuestros padres. Oiga esa verdad, hermanos jóvenes. Nosotros hemos sido rescatados, ya fuimos rescatados. Por eso dice, sabiendo que fuisteis rescatados, liberados, redimidos, comprados, salvados. ¿De qué? De esa vida vana, de esa vida sin sentido que nosotros heredamos o recibimos de nuestros padres. Oiga esa verdad. Dios ya te rescató de esa vana manera de vivir. Dios ya te liberó. Dios ya pagó el precio de tu rescate de esa vida vana. Dice, la cual recibisteis de vuestros padres. Ahora, ¿con qué nos rescató? Ahora Él explica y dice, mira, ustedes fueron rescatados de esa vida vana que heredaron de sus padres. Pero Dios no los rescató, no los compró, no los redimió con cosas corruptibles.
Dios no te rescató a ti y a mí pagando, hermanos, un precio con cosas que se echan a perder. Cosas corruptibles, cosas que se corrompen, cosas que se echan a perder. Dios no te compró con esas cosas. Por eso dice aquí, no te compró con cosas que se echan a perder como oro o plata, sino que Dios te compró, Dios te rescató de esa vana manera de vivir. ¿Con qué? Con la sangre preciosa de Cristo. En otras palabras, el precio que Dios pagó por ti para rescatarte de esa vida vana fue la sangre de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Oiga esa verdad, no es una información, es una verdad espiritual que tiene que causar efecto en nuestras vidas. Entonces el Señor dice, te rescató de esa vida vana que heredaste de tus padres, pero el precio que Él pagó no fueron cosas que se echan a perder como el oro o la plata, sino que el precio que Dios pagó por ti para rescatarte de esa vida vana fue la sangre, fue la vida de su Hijo Jesucristo. Hermano, mire, por eso en cierta parte de la escritura dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces mire hermano, nosotros teníamos una deuda. ¿Y cuál era eso? Nuestros pecados. Por eso la Biblia dice, Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Todo el que peca, ese recibirá la paga de su pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Pero mira, Dios que es bueno, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces mire, la paga del pecado es la muerte. Pero ¿qué hizo Dios para que usted y yo no fuéramos lanzados a la muerte eterna? Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios mandó a su Hijo. Y su Hijo pagó el precio de nuestros pecados. Nos compró con su sangre. Nos redimió con su sangre. Y con eso el Señor nos ha rescatado. Ya estamos liberados, rescatados de esa vana manera de vivir. Lo único que nos toca hacer hoy en día es despojarnos de todas esas malas prácticas. Por eso la Biblia dice, despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo hombre. Entonces, hermanos, avancemos. Entonces fuimos rescatados. El precio que pagó el Señor por nosotros fue la sangre preciosa de Cristo. Dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Con razón Juan el Bautista, al ver a Jesús que se acercaba en el río Jordán, Juan el Bautista proclamó, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y se estaba refiriendo a Jesús. Entonces, hermanos, ahora 20, con eso termino. Oiga el 20. Ya destinado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Mire, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, oiga esto,
Oiga esta verdad. Antes de que Dios creara el universo, antes de que Dios creara los cielos y la tierra y todo lo que hay, antes de que existiera el hombre sobre la tierra, Dios ya había establecido el plan de salvación para el hombre, para el ser humano. Entonces es allí donde usted y yo llegamos a comprender acerca de la presciencia de Dios. La palabra presciencia significa conocimiento anticipado de todas las cosas. En otras palabras, antes de que Adán y Eva pecaban, Dios ya sabía, Dios ya conocía que Adán y Eva iban a pecar. Por eso Él establece, por eso Él destina, ¿a quién? A Cristo. O sea, mire, hermano, desde la eternidad pasada, antes de que existiéramos y antes de que existiera todo lo que nosotros vemos, Dios ya había destinado al Cordero, que Él iba a derramar su sangre por nosotros y que con eso Él nos iba a comprar, a redimir para venir a ser de Dios. Por eso le puse ahí el plan de la salvación. Fue destinado, fue establecido desde antes de la fundación del mundo. Entonces, hermano, el plan lo hizo Dios antes de que Adán y Eva pecaran, porque Dios ya sabía que ellos iban a pecar. Entonces preparó ese plan para salvar al ser humano. Ahora, no solamente lo preparó en la eternidad pasada, sino que dentro del tiempo nuestro estableció cuándo el Cordero tenía que manifestarse en la tierra. Ahí está, ahí lo dice. Pero manifestado en los postreros tiempos. En otras palabras, desde la eternidad pasada, antes de que Dios creara el mundo entero, Él había establecido en qué tiempo Jesús el Cordero iba a manifestarse en la tierra. Entonces, Él estableció eso. Y cuando llegó ese tiempo donde el Hijo de Dios tenía que venir a la tierra para rescatarnos, para salvarnos, para redimirnos, entonces apareció el Cordero de Dios. Habla de la primera venida de Jesucristo. En su primera venida vino para salvarnos de nuestros pecados. Por eso, hermano, nosotros debemos de estar agradecidos con el Señor. ¿Por qué? Porque nuestra salvación se originó en Dios. Dios es el que planeó el salvar a nosotros. Y la única manera, nomás hay una sola forma de que el hombre pueda recibir la salvación de Dios sobre su vida. Nomás hay una forma. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro, no hay cinco. Solamente hay una. ¿Y de qué forma? Por la fe en Jesucristo. Aquel carcelero le pregunta al apóstol Pablo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? El apóstol Pablo y Silas le responden: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es bien simple. Dios ordena en su palabra que el hombre tiene que creer en el Señor Jesucristo. Por eso Juan 3:16, ¿quién no se lo sabe? Todos, del 16 hasta el 18, todos se lo saben. Que Dios amó al mundo,
que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oiga, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea condenado por Él, sino para que el mundo sea salvo. Para eso Dios mandó a su Hijo Jesucristo, para salvarnos a nosotros. Pero en el versículo 18 dice: el que en Él cree. ¿Qué dice? El que en Él cree será salvo. Mas el que no cree o el que no quiera creer será condenado. Ahí está. Entonces, el medio para alcanzar la salvación de Dios, el regalo de Dios, la vida eterna, el perdón de nuestros pecados, es que creamos en el Señor Jesucristo con todo nuestro corazón y nos arrepintamos de nuestros pecados. En otras palabras, arrepentimiento tiene que ver con abandonar lo malo, dejar de hacer, dejar de practicarlo y volverse a Dios y comenzar a hacer lo que a Dios le agrada. Creer en el Señor Jesús y arrepentirse. Eso. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso al Señor? Amén. Esa es la verdad de la palabra del Señor. Ahí pónganse de pie. Qué bueno es el Señor con nosotros, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién puede hacer eso? Nadie. Ni el más buena gente puede hacer eso. ¿Quién va a dar su vida por un maleante? Nadie, hermano. La gente dice que lo encierren, dice que sufra. ¿Ya? Pero en cambio Dios, sabiendo que nosotros éramos sus enemigos por causa del pecado, Él nos amó. ¿Y de qué forma? Enviando a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. El Señor tomó tu lugar y tomó mi lugar en esa cruz. Porque los que deberían de morir, los que deberían de pagar por sus pecados, éramos nosotros. Pero más sin embargo Dios, con ese anhelo de salvarnos, envió a su Hijo, Cordero perfecto, sin mancha, sin contaminación de pecado. Murió por nosotros en aquella cruz. Tomó nuestro lugar. Y deja de eso, mira qué malos somos los seres humanos. Qué malos somos. Porque cuando Jesús estaba colgado en aquel madero, muchos se burlaban de Él y le decían: si eres hijo de Dios, bájate. Tú que sanabas a los enfermos, ¿por qué no te ayudas a ti mismo? De paso, hermano, nosotros nos burlábamos de Él. Mira qué malos somos. Pero el Señor no le importó, porque nos amó, nos ama y nos seguirá amando. Porque Él podía bajarse de esa cruz, pero más sin embargo no lo hizo, porque Él sabía el gozo que había sido puesto delante de Él. Por eso, hermanos, estuvo dispuesto a sufrir por nosotros.
Por eso me llamó la atención el clamor de esos redimidos. La salvación le pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Mire, ¿cuántos lo pueden decir conmigo? La salvación le pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Ahí cierre sus ojos y levante sus manos y dele gracias al Señor. Nosotros no merecíamos todo esto. Nosotros no merecíamos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pero más sin embargo, el Señor en su amor y misericordia nos alcanzó, nos salvó, murió por nosotros, pagó nuestra deuda, sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre de Él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Oiga qué bendición. Aleluya. Gloria. Alabado sea Dios para siempre. Alabado sea el Cordero de Dios, que fue inmolado por nosotros. Bendito sea Dios para siempre. Te damos gracias, Señor. Te damos gloria, te damos honra. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Qué bueno es nuestro Padre celestial. Padre misericordioso, Padre dadivoso, Padre amoroso, Padre comprensivo. No hay otro Padre como Él. No lo hay, no lo hay, no lo hay. A Él le damos toda la gloria. A Él le damos toda la honra.